Bueno, pues tras este paréntesis de Semana Santa, una semana más estaba con nuestro médico de cabecera, Antonio Rodríguez Carrión. Antonio, buenas noches. Hola, buenas noches, Curro. Programa 114. Vamos avanzando en los programas, ¿eh? Digo, el tiempo hace nada, era el programa que iba a ser el 100. El 100, y parecía que aquello no iba a llegar nunca, y estamos ya en el 114. Digo. Y nosotros no pasamos, nosotros seguimos igual de jóvenes. Seguimos aquí para que nos hemos metido en manteca, ¿no? Como se dice. Totalmente. Hemos hecho un paréntesis durante el tiempo de Semana Santa, donde de Canal Sierra de Cádiz hemos ofrecido una Semana Santa, yo creo que bastante lo mejor que se ha podido. Sí, creo que no que ha visto estado mucho. bien, creo que está bien. Sí. Y además el broche con el toro de la aleluya. Antonio, esta hora de moda, está, como se dice en esta tierra, en el palito, el tema de Ana Obregón. El Código Deontológico Médico admite la gestación subrogada, altruista, la ley la rechaza. ¿Cómo está la cuestión? Es una situación compleja. Te digo, desde el punto de vista médico, desde el punto de vista legal. Desde el punto de vista legal, en España está prohibida. Tanto es así que las personas o las parejas que quieren tener un hijo por vientre de alquiler, también se le llama el vientre de alquiler, tienen que ir al extranjero y allí legalizar la situación. Ucrania creo que era uno de los países punteros, ¿no? Bueno, en Rusia, en Europa está en Rusia, en Ucrania, en el Reino Unido, en América está, por ejemplo, en Canadá, en Estados Unidos, en México, también está en Australia, en varios países también de Asia. Entonces, en la India, es un tema que es muy controvertido en el sentido de que la mujer como objeto, como una incubadora artificial, denigra la imagen de la mujer. Es decir, la mujer no es una cosa. Y después también está el problema fundamental de los derechos del niño. Los derechos del niño que tiene una madre que la lleva en su vientre durante 9 meses, que durante este tiempo la madre le habla, lo siente como suyo, porque se produce una intimidad muy grande. Una sinergia, vamos. Exactamente, y después, pues esa madre tiene un puerperio, es decir, después del parto tiene meses de recuperación, que se siente que un hijo que ya lo tenía, que les ha encariñado, ya no lo tiene, un trastorno para la madre, y muchas veces hay veces que es altruista, sin cobrar nada, y otras veces cobrando. Diferentes son los gastos, ¿no? Es decir, una persona que tiene un embarazo pues tiene unos controles médicos y demás, unos gastos que eso hay que pagarlo, eso no es, sino cuando hay negocio, ¿no? Cuando es una especie de remuneración por un trabajo, en este caso por el alquiler de una persona. Ahí está el problema. Y otro problema, en el caso de Ana Obregón, algunos psicólogos dicen por la edad, 68 años, dice que no es la edad más conveniente para ser madre, tanto así que la naturaleza, a partir de la menopausia, pues ya no se pueden tener hijos de forma natural. Y entonces, pues, por ejemplo, me parece que son 45 años el límite para la adopción de niños. Una adopción, es decir, un niño ya nacido que se adopta, hay un límite de 45 años de edad, creo que es. Aquí, sin embargo, no hay límites. Entonces, una persona, en este caso, Ana Obregón, que va a tener este niño por gestación subrogada, cuando llega este niño a la pubertad, 14, 15 años, pues la madre va a tener una edad que no es la propia para tener relaciones con... Entonces, no es que ese es un problema ya entre psicólogos, éticos, es complejo, un tema complejo que también dijo Ana, que también se ha interpretado de alguna manera, de que ya desde este momento no me voy a sentir sola. O sea, eso que es como un animal de compañía, entre comillas, ¿no? Así como que no es lo mismo, pero voy a referir a eso de la soledad, que es un apaño. Entonces, en todas esas cosas, al menos no quiso decir tanto eso de la soledad como en parte sí, en parte no. Todas esas interpretaciones dan lugar a muchas opiniones. Un tema controvertido, ya digo, el Código Deontológico Médico actual, que además es muy reciente, pues siempre que sea altruista, es decir, que no se cobre, hombre, no se cobre, los gastos hay que pagarlo, por supuesto, pero que no se cobre por esta, pues lo ve ético. Sin embargo, la legislación española no lo admite. Yo la verdad que yo personalmente, a título personal, yo no lo veo mal. Primero porque hay que ver las circunstancias como se dio. Al parecer es esperma del hijo. En Estados Unidos sí está permitido y no hay ningún tipo de inmoralidad o amoralidad en este sentido, pero vamos, cada uno lo ve como quiere.
también entiendo, te digo desde mi punto de vista personal, a una mujer no puede tener o criar a un niño con 78 años, y sin embargo un hombre puede engendrar con 80, con 70, con la edad que quiera. Creo que hay ahí la balanza no está equilibrada, entiendo yo, en mi opinión, Antonio. Te digo que no es que que sea ni mucho menos el evangelio, pero que es lo que yo opino. Hay personas, hombres, que con 80 años tienen niños. Por ejemplo, creo que un caso sonado fue el de Julio Iglesias, el padre de Julio Iglesias, que tuvo con 85, 86 años. Sí, ya mayor. Ya mayor. Entonces, ahí creo que no estamos en el mismo baremo, entiendo yo. En la naturaleza, el problema es la forma física para educar y para criar a un niño. La naturaleza pone un límite de 40 y tantos años, 50 años, puede tener, y a partir de ahí no se queda la mujer ya sus ovarios. ¿Por qué? La selección natural. Es que, ya es que no es lo mismo hace 200 años la mujer, que con 50 ella casi anciana, que ahora que con 50 todavía es relativamente joven, ¿no? Y entonces la naturaleza todavía no ha dado tiempo a adaptarse, debido a que hoy hay más adelanto de medicamentos, tal. Y entonces la selección, a lo mejor hay con el paso de los años, una mujer que antes era de 50 años equivale a una de 60 o 60 y tantos, claro, a la hora. Y es complejo, es un tema muy complejo. Y es que una mujer, por ejemplo, Ana Obregón, pues con 62 años se encuentra físicamente, por lo menos lo que aparece, ¿no? Bastante bien. Perfectamente. Esta mujer puede con el niño, con la adolescencia, porque se conserva muy bien, que no es lo mismo como hace 100 años. Pero yo a lo que voy es que si legalmente, te digo que siempre desde mi punto de vista, si a una mujer, por lo que sea, no se le permite o no se ve ahí, no sé si decir alguna legal o cómo decirlo, y al hombre sí, el hombre puede engendrar a los 80 años, a los 70. Sí, pero no se queda embarazado. No, el hombre no tiene pero tampoco ella se queda embarazada, te quiero decir. Ella va a criar a la niña, seguramente no va a criar ella porque tiene poder económico para tener niñeras y demás, y seguramente esa niña estará bien atendida, no me cabe duda. Pero el hombre, por ejemplo, que quiera participar también, que tenga 70 años y quiera participar en la crianza de su hijo, está en lo mismo, ¿no? Por lo cual creo que el baremo no es el mismo. Pero vamos, te digo que es un tema muy peleagudo. Sí. Muy peleagudo. Y el problema que yo le veo a todo esto es la parte económica. Es decir, evidentemente, si tienes, puedes. Es decir, no, la parte económica es de que a la mujer, que esto se comercialice, es decir, que la mujer ya se dedique, lo mismo que hay mujeres que se dedican, por ejemplo, a una profesión, a enfermera, médico, lo que sea, una profesión será madre de alquiler. Es decir, se cosifica. Es decir, que eso sea como una especie yo creo, Antonio, de sitio para... Y no quiero tampoco asegurarlo, que en Estados Unidos también tiene un número de vientre de alquiler, que lo puede hacer dos veces o tres veces. Creo que hay que no es cada vez que tú quieras. Ahí en Estados Unidos, en todos los estados, es decir, la legislación es diferente. Hay estados que lo prohíben taxativamente, otros con condiciones, por ejemplo, en Rusia, en Ucrania, en todos estos países también hay sus condiciones. Es decir, las condiciones tienen que ser una edad, tiene que tener una edad, tiene que ser, a lo mejor algunos tienen que ser con óvulos o esperma de una de las parejas, es decir, que tengan... hay una serie de condicionantes en todos los países y otros que permiten los gastos, pero no permiten un abono. Todo esto es muy variable. Entonces no hay una unanimidad por parte de una entidad supranacional que elegirle esto, porque es un tema muy complejo. Y en este caso concreto de Ana Obregón es un tema muy complejo. Nadie es nadie para juzgar a nadie, solamente decir que la legislación española no lo admite actualmente, pero que el Código Deontológico Médico sí lo admite, siempre que no sea pagando. En definitiva, Antonio, es un tema bastante complicado. Habrá quien lo vea bien, habrá quien no lo vea bien, cada uno opine no queda otra. En fin, tú dices que Estados Unidos es complicado, que ahora por lo visto el estado de Texas se quiere ir de Estados Unidos, pues fíjate tú cómo están los americanos. Antonio, hace un tiempo venimos hablando del tema de la situación de
la asistencia pediátrica en la localidad de Ubrique. Y bueno, Ubrique lo podemos extrapolar a toda la ciudad, a toda España, a toda la sierra de Cádiz. Por cierto, que venía una encuesta publicada en prensa esta semana, donde con la intención de voto, y al parecer el partido del gobierno, el partido del PP, había bajado un punto, creo que era un punto. En Andalucía. Creo que era un punto, y se debía al desgaste, un punto que tampoco es que sea una cosa demasiado grande. Pero está empezando ya las elecciones. Pero hablando de autonómica, no hablando de municipales, sí. Había un ligero desgaste por el tema, lo que se llama el tema sanitario. Total, es que es lógico. Es lógico y me parece bien. Me parece bien que haya habido un desgaste, porque no lo están haciendo bien. Lo que ocurre es que los otros partidos tampoco subían. Bueno, aquí hay una cosa. El tema de la sanidad no es que se cargara al PSOE con la edad, antes decía, pero fue un factor importante. La joya de la corona, que tanto se presumía por Susana Díaz y antecesores, a la joya de la corona, cuando nos dimos cuenta, se la cargó ella. No se la carga el PP. Pero la joya de la corona no se la carga el PP. El COVID le deja la vergüenza al aire. Sí. Yo tengo artículos de prensa, y además es muy fácil, entras en internet y tú ves en el año 2011, 2010, 2015, 2016, 2017, 2018, y estaba la sanidad igual que ahora, con demoras de un montón de meses. Peor, los médicos tenían oficialmente menos de 5 minutos la agenda, no había consultas telefónicas, tenía que perder toda la mañana para una pregunta, los médicos cobraban mucho menos que ahora, es decir, era un desastre antes de entrar el PP. Ha entrado el PP, ha subido los sueldos, ha aumentado el tiempo para atención a los pacientes, son 7 minutos o 10 en algunos consultorios, depende de la gestión. Ha aumentado también, y sin embargo las demoras existen y quizás más. Bueno, si ha aumentado las condiciones laborales de los médicos, que todavía queda mucho por conseguir, de los sanitarios, de los enfermeros, si hay más recursos, ¿qué es lo que pasa? Es la gestión. Y dice, bueno, la gestión. Y dice, hombre, pues, el PP habrá introducido a sus propios gestores. No. Ha introducido los gestores de arriba, a los directores generales, los cargos medios, pero los sargentos, como en el ejército, es decir, ha cambiado a capitán general, a la general de no sé qué, pero el sargento, que es el que domina la tropa, porque el que domina la tropa es el teniente, el capitán, el teniente y el sargento, y el cabo primero. Esos son los que manejan a la tropa. No los que mandan más. Esos son los que realmente manejan el cotarro. Pues eso sigue lo mismo prácticamente. Han cambiado muy poquito. Y entonces los que son de una mentalidad siguen siendo de esa mentalidad. El cabo primero y el sargento, el que domina, eso siguen de la misma mentalidad. Así que, y a lo mejor interesa que no funcione bien la cosa para castigar de arriba. Es decir, que entonces, pues ahí está el tinglado. Que no se sabe exactamente. Y dice, bueno, pero entonces, ¿qué es lo que está pasando? Lo que está pasando, en mi opinión, es la gestión. Y está bien que están gestionando mal. Y dice, bueno, pero es que usted tiene que dominar también al sargento, al capitán y a los que están a la tropa. Si no, eso no va a ningún lado, por muy bien que usted diga arriba todas las normas y todas las cosas que usted quiera decir. Bueno, y en definitiva, ¿cómo está la situación pediátrica aquí en Ubrique y por ende en... Supongo que es decir, hay un problema, concretamente en Ubrique, las madres se quejan de la gestión. No de que ya hay un pediatra suficiente, que faltan en otras localidades. Aquí las 2 plazas están cubiertas por médicos en función de pediatría, que otra cosa que hay que tener presente. Ya lo dijimos una vez, que lo que piden las madres, porque además se lo dije, y además yo sé, a mí me llamaron como asesor médico, y como asesor, porque había coordinado cuando las manifestaciones en Ubrique, la demanda de especialistas médicos y demás, hace 17 años, y me pidieron opinión. Y entonces yo dije, mirad, que están diciendo, y es verdad, que no hay especialistas MIR, con la especialidad de especialistas MIR, para las localidades pequeñas, a no ser que el pediatra con especialidad MIR sea de esa localidad o una localidad de un pueblo al lado, que le interesa por eso, pero en general los pediatras están en los hospitales, los MIR,
¿Por qué? Porque es que su formación le permite atender casos muy complejos que se dan en los hospitales. Los casos más frecuentes, el niño de control de las papillas, el niño que está resfriadito, el niño que tiene un poquito de diarrea, eso se da en 90-95% en las localidades pequeñas o en el medio ambulatorio. Cuando se complica la cosa hay que mandarlo al hospital. Entonces, en el medio ambulatorio, un médico de familia está perfectamente cualificado, siempre que esté con su rotación puesta al día, para atender a los niños. Yo lo he atendido en Prado de Rey durante muchos años, las papillas, las vacunas y demás, porque eso perfectamente estamos cualificados. Cuando hay un problema más grande, pues, o pruebas especiales, se manda al hospital. Luego, eso cuando algunos alcaldes, yo he escuchado aquí en la sierra, algunos alcaldes que insisten, es que queremos pediatras, especialistas en pediatras. Digo, vamos a ver, ¿de qué signo político es este alcalde? Porque lo más seguro es que lo que esté sabiéndolo, porque estoy seguro que lo saben, que no hay pediatras y que no lo ha habido antes. Si no lo ha habido antes, ¿cómo es que usted lo pide ahora? Si es que antes no lo había tampoco, ¿por qué? Porque estaban en los hospitales. Antes siempre ha sido el médico de familia que lo ha atendido. ¿Cómo es que usted pide ahora cuando perfectamente el médico de familia está haciendo esa labor? Por motivos políticos, lo más seguro. Y cuando un director de un centro de salud está diciendo continuamente, es que no hay pediatra, tráemelo y yo lo contrato. Digo, ¿Usted cómo dice que no hay pediatra si usted lo sabe perfectamente? Si nunca lo ha habido. Salvo que aquí en Ubrique, por ejemplo, había 2, pero eran del pueblo. Cuando yo llegué a Ubrique había 1 y había, bueno, eran 2 también, y eran del pueblo. Y después llegó 1 que estuvo 2 o 3 meses y se fue porque no era de aquí. Es decir, que nunca ha habido, como no sea del pueblo, no lo hay. Y además ni hacen falta. Siempre que haya un médico formado en pediatría, como son los médicos de familia. Luego, yo creo que esto es una manipulación muchas veces política cuando piden que haya pediatras en todos los pueblos. Eso no puede ser porque es que no lo hay. No hay suficiente y además que tampoco hacen falta cuando hay un médico bien formado en pediatría que atiende perfectamente a los niños. Y aquí lo que se pide es, y lo hay ya. Ya hay 2 médicos que hacen la función de pediatría y que según la dirección del centro de salud están formados en pediatría. Entonces, ¿qué es lo que piden? ¿Qué es lo que piden realmente? Bueno, lo que piden es una mejor organización del centro de salud, en este caso en pediatría. Habría que meterle en más funciones, ¿no? Pero eso ya es otra historia. Aquí en Ubrique, por ejemplo, han puesto pediatría al final de un pasillo, en donde un pasillo estrecho, donde cerca está ahí consultas de adultos y consultas de provisto de extracción de sangre, yo no lo sé porque no estaba allí. Y entonces llega un momento en que los adultos y los niños están juntos. Uno tosiendo, el otro para acá, y dice, si antes estaba al principio del pasillo, ¿por qué no han pasado al final? Es que tiene que ser allí porque hay más espacio, no sé qué. Dice, bueno, si ahora hay consulta, un horario de consulta presencial y otro de consulta telefónica. La consulta telefónica sabemos que son 2 horas, 2 horas y media, no sé exactamente. Pues en ese horario de consulta telefónica que no hay ningún adulto, porque los médicos los llaman por teléfono, ponga usted la consulta que dan los niños, para que no estén ligados. Cuando termina la consulta de los niños, la presencial, pues entonces pasa la telefónica de niños y van los adultos allí. No pongan los horarios juntos. ¿Pero tú crees que es de una mala organización desde...? Totalmente. Han puesto la consulta de los niños de control de niños sanos temprano, a las 8, 8 y media de la mañana, un invierno, y como aquí en la sierra y hay Ubrique muy frío, húmedo y demás. Y después la otra a las 2 de la tarde, a la hora de la comida, que llegan, hay que coger los niños del colegio, hay que los maridos que llegan a comer. No puede ponerla como siempre ha sido de día a 12 de la mañana, por ejemplo, claro. O de 11 a 1 o lo que sea. Son organizativos. El pediatra consultor, un pediatra donde los médicos que no son especialistas en MIR puedan llamar al pediatra que hay en Villamartín. Cuando yo estaba trabajando, ya lo he recordado, está don Manuel Vidal, que llamaba, oye Manuel, y era extraordinario. Es decir, cuando tenía un problema, nosotros atendíamos los niños, pero cuando había un problema de papilla, de que habían cambiado o algún medicamento, pues, y era el pediatra consultor. Además, quiero recordar que dijiste hace poco que tenía la figura de un consultor. Pero resulta que entra en internet y no aparece por ningún lado. Pero aquí en Andalucía, ¿eso qué ha sido? Un rollo que se han marcado para callar las madres y que disuelvan el grupo de WhatsApp, que por lo visto ahí las madres se están fogando y ya no era solamente la falta de pediatras, sino que están diciendo otras deficiencias, como por ejemplo los horarios, por ejemplo las masificaciones que hay en urgencias. Es que, Antonio, lo que ocurre es una cosa, que si tú al pueblo lo puedes decir una media verdad, no voy a decir engañar para no engañar nunca, pero te dicen, te confunden. Te dicen una media verdad, claro, la gente tiene buena voluntad y, como se dice por aquí, vulgarmente traga.
Pero claro, si va viendo que con el tiempo no están cumpliendo lo que se ha prometido, entonces ya la gente se va picando y ya no solo mira el tema de la pediatría, ya miran el tema de horario, miran temas de urgencias, de demoras. Y ya, entonces ya la bola, que podía haberse quedado más pequeña, ya se va haciendo más grande, entiendo yo, ¿eh? Y sobre todo cuando, mira, hace poco salió en la prensa de que en el centro de salud de Ubrique había sido un centro catalogado por la agencia de calidad como de excelente o algo así. Bueno, y la gente dice, bueno, pues vamos a ver, excelente. Entonces la gente se quedan por gusto. Y la gente se van a urgencia por gusto. Y los 10 días de demora, eso no es calidad. Y por ejemplo, cuando las masificaciones en urgencia, porque tu médico de familia, tu pediatra no te puede atender porque hay mucha demora, ¿quién gestiona eso? Entonces, hay un truco. Y es decir, que o la gente son muy violentas, y la gente lo que están cabreada, y con razón, que una cosa es ser violento y otra está cabreada, con razón por la organización, y otra, decir que está atacando a los médicos, la gente atacan a los médicos y atacan a los sanitarios, atacan a los... No, diga usted, que la gente no están contenta con sus médicos, puede que alguno tenga alguna deficiencia, pero se cambia de médico. El problema es con la organización, y la organización no depende de los médicos, no depende del enfermero, no depende del celador ni del administrativo, la organización depende de la dirección del centro. En Villamartín, en Arco, en Ubrique, en Olvera, donde sea. La organización no depende de los trabajadores. Quien organiza es el director. Y si está mal organizado, no diga que es que la gente viene contra nosotros. Va contra usted. Y no como persona, que a lo mejor es una excelente persona, sino es como gestor. Que a lo mejor no esté competente para ser directora. Y la han nombrado porque por amiguismo, por afinidad política o por lo que sea. Pero ese es el problema, que quien la mantiene es el responsable subsidiario. Y sus razones tendrá para mantenerla. Yo no digo en Trebujena, en Lebrija o en cualquier centro de salud de Andalucía. Si un director no funciona, por muy bueno, dices que es muy buena persona, o es que un premio Nobel sabe mucho de medicina, lo que sea, no quiere decir que por ser buen médico o por ser buena persona sea buen director. Eso pasa con un director de un equipo de fútbol. O de un colegio, o de lo que tú quieras. Un equipo de fútbol. Es que el entrenador es muy buena persona con los jugadores, es muy amable, atiende muy bien a los periodistas. Sí, pero pierde todos los partidos y tiene los mejores jugadores. Pues aquí un centro es igual. Los mejores profesionales, la gente más o menos contenta con ellos. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que hay mucha demora. Por la demora es el problema de la dirección. Claro. Porque no ha educado a la población. Es que los problemas son de los... A fin de tú. Hay una cosa curiosa y es que dice que se informa a la gente a través de un consejo que hay local de centro de salud para informar a través de los colectivos a la población de cómo funciona el centro de salud. Oiga usted, que los colectivos, la asociación de Alzheimer, la asociación de fibromialgia, la asociación del cáncer, o sea, no son quienes o no son personas que están para hacerle el trabajo suyo. Ellos están para informar a sus socios, que a sus socios son 10 o 15 o 20 personas o 30, pero que la población, por ejemplo, de Ubrique tiene 16.500 habitantes. Y la obligación de informar a la población es de la dirección, no pase usted el trabajo a las asociaciones, que las asociaciones tienen que les cuesta trabajo, muchos no tienen ni local o apenas tienen local y no pueden reunir a sus socios. Así que usted no da su trabajo, no se lo pase a otra persona. Haga usted su trabajo y si no sabe hacerlo, pues haga su trabajo como profesional. Además, pero no gestionando. Además, una cosa que, como tú bien dices, se puede extrapolar a todos los pueblos de la ciudad. Lo que yo estoy hablando es para la sierra, para todo Cádiz, para toda Andalucía y para toda España. Y para todo un mundo mundial, que aquí no estamos hablando en concreto de una localidad. Te lo digo porque así es como funciona en muchos sitios. Y el problema que tiene la Junta de Andalucía, y en mi opinión la consejera de salud, es que no sabe que, y además eso lo han dicho, lo he escuchado muchas veces a muchos comentaristas, que los votos, ahora que vienen las elecciones... ¿hay elecciones, Antonio? ¿Hay elecciones? Parece ser, yo he escuchado algo por ahí. Ahora que vienen elecciones, que los votos se fraguan, muchos de ellos los consultorios. En los consultorios médicos. Muchos votos se fraguan ahí. Y que los alcaldes, por favor, que sepan que los pediatras suelen estar en los hospitales, los MIR. Y que no reclamen para su pueblo un pediatra que nunca han tenido. Pero como ahora hay un equipo de gobierno diferente, o hay en la Junta, ahora lo piden, ¿no? Si nunca ha existido, salvo que sean de ese pueblo o de un pueblo de al lado y que les interese a ellos. ¿Por qué? Porque una ciudad, ellos están en ciudades grandes o en hospitales, porque hay posibilidades de medios de comunicación, de formación continuada a ellos, y como hay pocos, pues se van a esos sitios legítimamente, tienen derecho a ello, porque pueden escogerlo.
Así, pero cuando un alcalde reclama para su pueblo pediatra, sepa que no lo hay, pero ni lo ha habido antes, pero ahora lo piden porque es otro signo político. Antonio, yo creo se le ve plumero. Ahora que hay tema de elecciones, y vamos a cortar ahora porque ya el tiempo es oro en esto. Creo que desde las distintas formaciones políticas, todas, se utiliza la demagogia y todos piden lo mejor cuando saben que muchas veces no puede venir. Sabiéndolo ellos. Y que nunca lo ha habido. Pero no. Y que antes era peor. Pero vamos, independientemente de eso, es que saben que no va a venir, claro. Pero queda muy bien de cara a la galería pedirlo. Y sin embargo hay cosas que sí pueden venir y no la piden. De ineptos que son, o porque no interesa pedirlo para que nadie se apunte al punto. Dice, no hace cosa que lo traigan, que les demos idea, que ahora lo monten y perdemos votos. Que Antonio, para acabar ya, porque el tiempo es oro, una breve reseña, primavera, alergia. Primavera es sinónimo de alergia, ¿no? Totalmente, es decir, ventanillas en los coches cuando haya personas alergicas cerradas para que no entre el polen de los olivos, de las plantas, demás. Las personas, los que son asmáticos o tienen reacción, sobre todo los niños, que no se olvide llevar el frasquito, el Ventolin o el spray que lleven ellos como broncodilatador, porque puede darle serios problemas. Y después quedan la conjuntivitis y demás, que utilicen gafas, hacer posible algunas que estén cerradas para evitar esas molestias tan grandes. Pero es que otra cosa no hay. La verdad es que el que padece alergia, yo afortunadamente no, pero sí conozco casos que tienen alergia, es bastante fastidioso. Hay también las vacunas que le llaman, que son no son vacunas en sí, pero en fin, son hiposensibilizantes, son una especie de inyecciones que te hacen unas pruebas y te va acostumbrando el cuerpo a esa sustancia a las cuales tú eres alérgico. Bueno, Antonio, pues muchas gracias por atendernos. Como te decía, el tiempo ahora en televisión, y si tú quieres, pues nos vemos la semana que viene. Pues hasta la próxima semana. Hasta la semana que viene.